Varios días han pasado desde que subí mi última lectura completa. El cuento, para quienes no lo recuerden, llevaba por título El arco San Juan de Machalí, el relato número 3 de mi libro Siete relatos breves de suspenso y terror. En esta ocasión, en esta noche, me preparé para compartirles la sexta lectura completa de mi obra, que lleva por título Tanta maldad. Este, que constituye, cronológicamente hablando, en el segundo relato que escribí, habla de una situación muy particular que viven dos matrimonios, en donde se ven enfrentados a un hecho para nada natural. Los invito a ir por un refrigerio, acomodarse, respirar y abrir un poquito la mente para simplemente escuchar lo que mi relato Tanta maldad tiene para compartirles. Unas cuantas páginas de suspenso, de miedo tal vez, pero sobre todo de incertidumbre, de una incertidumbre que nace de acá, que se procesa aquí arriba, en el cerebro, pero que finalmente a veces dependemos de la vista para saber si creemos o no creemos en eso. Una mezcla de sentidos, una mezcla de sensaciones que la gente de pronto tiene que procesar para poder decir, yo creo en eso, yo lo viví, yo lo sufrí. Bienvenidos, prepárense, los espero, para que juntos leamos Tanta maldad. Acompáñenme. Segundo relato, Tanta maldad. Juanita y Alberto, junto a sus hijos, llevaban un par de meses viviendo como allegados en casa de Berta. Por un drama familiar no menor, terminaron golpeando su puerta en julio de 1991. Era de noche. Casi llovía y ellos buscaban un lugar donde dormir. Berta hacía mucho tiempo que no veía a su hermano y de un minuto a otro se vio recibiéndolo en su casa junto a su familia. Aquella noche de julio los adultos se acostarían muy tarde. Los tres hijos de Berta alcanzaron apenas a saludarlos antes de que los mandaran a dormir. Los de Juana, exhaustos por el viaje y todo aquel ajetreo, se acomodaron junto a sus primos en las mismas camas. Aquella conversación de trasnoche no fue nada sencilla. En general, incluyó detalles del conflicto que tuvieron, discusiones, distanciamientos y todo lo relacionado al por qué ellos habían dejado la casa donde vivían. Berta y Manuel, sin poder comprender el trasfondo de lo que oían y sabiendo que no sería sencillo de abordar, accedieron a ayudarlos, albergándolos en su casa mientras lograban solucionar su situación. La llegada de los nuevos inquilinos obligó a reacondicionar y reorganizar la vivienda, por lo que las dos piezas, sí, eran solo dos habitaciones de madera, fueron ampliadas de tal forma que se llegó a habilitar 4, y a pesar del hacinamiento y problemáticas típicas de esos casos, el día a día para ellos transcurrió sin mayores inconvenientes. Al menos así fue hasta aquel domingo, en que una simple rutina de recoger la ropa de los tendederos y separarla lo cambió todo. Juanita, ¿vamos a entrar la ropa?, dijo Berta,
la dueña de casa. Ya se hacía tarde y había que preparar todo para el día siguiente. Esto incluía, entre otras cosas, separar la ropa de las dos familias y planchar algunas prendas. Vamos, Bertita, antes de que se haga más tarde, respondió Juana. Dejó lo que hacía en ese momento y salió tras de Berta, que ya iba rauda por el costado de las piezas hacia el patio. Luego de un par de minutos volvieron adentro cargadas a tope con sus prendas. Entre las dos, la faena de recolección resultaba bastante expedita. ¿En esta cama, Bertita?, preguntó Juana, indicando con su cabeza la cama de la izquierda, mientras hacía equilibrio, intentando no dejar caer una polera blanca que colgaba por su derecha. Sí, en esa misma. Dejemos todo ahí, respondió Berta. Se detuvo y esperó unos segundos mientras su cuñada descargaba el montón que traía y se apartaba. Luego, ella hizo lo propio. Apenas Berta descargó, ambas señoras comenzaron, como por automático, a separar, ordenar y distribuir la ropa amontonada según su dueño, tamaño, tipo y si ameritaba o no ser planchada. En ese sencillo pero potente ritual doméstico, quienes lo practican a diario saben de lo que hablo, cada una iba medio murmurando una especie de rezo sagrado de identificación y distribución mientras levantaban, doblaban y separaban cada prenda. De ese modo, el montón de pilchas bajó y bajó hasta desaparecer, hasta casi desaparecer. Entonces, ejecutando un movimiento digno de coreografía olímpica, ambas se detuvieron y se pararon derechas observando al mismo punto, justo al centro de la cama. Con la mirada fija en aquello y en silencio, pensaron durante unos segundos hasta que Berta habló. Esos calcetines no son míos, guárdalos nomás, Juana. No se te vayan a caer por la orilla de la cama. Después andarán buscándolos como locos. No son míos tampoco, Bertita, respondió Juana, con tal seguridad que la hizo merecedora de la mirada fija de Berta, quien se detuvo y volteó para ello, puesto que ya iba caminando cargada con su ropa hacia sus muebles. ¿Cómo que no son tuyos?, replicó la dueña de casa. Si están hasta amuñados. Yo pensé que los habías doblado tú cuando los recogiste del tendedero. No, Bertita, y yo también pensé que tú lo habías hecho, contestó la cuñada, mostrando una cara de preocupación más seria y menos doméstica. ¿Y de quién son entonces? No hubo respuesta para Berta esta vez. Ambas se miraron sin emitir palabra alguna. 3 o 4 segundos de un silencio preocupante, tenso, incómodo, de aquellos en que imaginas la respuesta que podrían darte, pero no la quieres escuchar. Segundos nerviosos en que, entre murmullos, acordaron no tocar el elemento y una vez que los niños se durmieran, ver el tema más en detalle y en conjunto con sus maridos. Una vez que los pequeños estuvieron soñando en el dormitorio, de más al fondo, Berta, su esposo Manuel, Juana y su marido Alberto, sentados, aislados en la cocina, con la tenue luz de una única ampolleta barata y visiblemente preocupados, hablaron en voz baja. ¿Están seguras de que esa cosa no es de la dueña de casa? ¿Le preguntaron acaso?, interrogó Manuel. No, mi negro, no son de ella. Me dijo que no tiene ningún calcetín negro con líneas rojas, ni menos de esos gruesos, respondió Berta, justo antes de aspirar lo último del cigarro que venía fumando. Las señoras, con la esperanza de devolverlo a su dueña, habían llevado el elemento envuelto en un trapo negro opaco a la arrendadora para que lo revisara. Para su pesar, envuelto tal como se fue, volvió. Esto no me huele nada bien, no me gusta esta situación, dijo Juana, con la mirada perdida hacia el suelo y sus manos algo temblorosas. También fumaba. ¿De qué habla, oiga? A ver, dígame usted, ¿de dónde van a salir esas cosas?, le preguntó su esposo, Alberto.
disparándole la interrogante en el rostro, encorvado sobre la mesa y acercándose a su cara. Era un murmullo como gastado, pero enérgico, raspado, de esos que te salen cuando quieres gritar y no puedes porque el miedo no te deja. Y era así. Alberto estaba aterrado. Yo, yo no sé, Alberto, no se ponga así tampoco, oiga, dijo ella, a la vez que empezaba a sollozar. Alberto la abrazó en son de disculpa. Esto tiene que ser algo malo, algo que mandaron para esta casa, dijo Manuel. Berta, que estaba sentada bien cerca al lado de él, lo miró con terror echando su cabeza y su cuerpo hacia atrás. Trató de decir algo, pero se detuvo. Luego de 5 segundos de meditar lo que había escuchado y aún con su cigarro en la mano, logró murmurar. Aunque me dé miedo esta huevada, estoy de acuerdo con Manuel. También estoy segura que algo malo debe ser. Es que no se entiende de dónde aparecieron. Si son tan feos, ¿los vieron bien? Son asquerosos. Perfecto, ya. Hagamos cuenta que eso es, dijo Alberto, que aún abrazaba a Juana. Que son algo malo y que alguien lo mandó a esta casa. Pero entonces, ¿y algo malo para quién? ¿Y quién mierda lo iba a mandar? Yo sé que mi suegra me odia más que la cresta, pero no la veo capaz de hacer esto. No se me ocurre nadie más. No sé a ustedes, a mí no. No fueron pocos los segundos de silencio que transcurrieron, cargados de tensión, de miradas temerosas e interrogantes sin respuesta. No, Alberto, esta cosa no es para ustedes, dijo Berta, con una seguridad tal que hasta Manuel se extrañó. Eso es imposible. Nadie sabe que ustedes están acá. Esa cosa es para nosotros. No tengo duda de eso. Esa maldad viene para nosotros. Manuel la miró algo aterrado, pero en el fondo sabiendo que tenía razón. Algo, de alguna forma, a él también le decía que el origen de aquello iba por ese lado. Si bien es cierto que no daba mucho crédito a toda la situación, lo peor para él en ese momento fue la seguridad con que su esposa habló. Eso sí que lo asustó. El cuarteto conversó el tema y las posibles alternativas de abordarlo hasta muy avanzada la noche. Pensaron en dejarlo pasar y no tomarle atención, incluso en quemarlo, siguiendo la popular creencia de que el fuego elimina toda maldad solo por ser fuego. Al final de todo el análisis, ninguna fue la opción elegida. El asunto era grave, así que pedirían de inmediato ayuda experta en el tema. Minutos después de tomada la decisión, con el reloj rozando las 01:30 de la madrugada, Berta se comunicó con la señora Elena, una antigua dama a quien conocía desde hace años. Ella fue su arrendadora cuando llegó junto con Manuel a vivir al pueblo. La señora Elena, asustada al principio por el horario inusual del llamado, la escuchó atenta. Luego de oír lo que Berta le relató, colgó. Algunos minutos después, la señora le devolvió el llamado y le entregó instrucciones claras. La citó en su casa para el día siguiente, en la tarde. Debía ir acompañada por 2 hombres, adultos, y llevar el elemento. Debía llevar el elemento en cuestión envuelto en cualquier tela o ropa, de cualquier color, menos blanca. Le recalcó eso, acompañada por 2 hombres, y no olvidar el asunto, bien envuelto. Ninguno de los 4 logró pegar un ojo aquella noche. La tensión por lo que se venía no les permitió descansar, por lo que afrontaron sus respectivos días como cada uno pudo. Llegada la hora, Manuel y Alberto agarraron aquel muñón y acompañaron a Berta. El crepúsculo vespertino ya terminaba cuando golpearon la puerta de la dama. Un minuto después, ella los hizo pasar. Bertita, qué bello verla de nuevo. Bienvenida. Pasen adelante, ubíquense por acá, pasen, pasen.
Con un abrazo apretado, la señora Elena recibía a los visitantes. «Hola, Elenita, sí, demasiado tiempo», respondía Berta, abrazándola emocionada, pero muy asustada en su interior. Casi 2 años que no la veía y ahora se presentaba en su morada con semejante carga. Los tres entraban así a su modesta y cálida casa, ubicada al fondo de una callecita invadida de árboles, en el sector norte del pueblo. Sin más preámbulo que los saludos de rigor y una que otra frase corta como para romper el hielo, de inmediato se adentraron en el tema que los convocaba. Ambas, Berta y Elena, hubieran preferido que su reunión después de 2 años de no verse tuviera otro motivo, y no uno de tanta maldad implícita. Si bien es cierto que no se había hablado en detalle, eso era lo que se percibía alrededor del montón de tiras negras que estaba en la bolsa. La habían dejado en la entrada, justo fuera de la puerta. «Elenita, de verdad que necesito la ayuda de la señora. ¿Cree usted que quiere atendernos?» «Sí, Bertita, ya hablé con ella. Nos espera en media hora en su casa. Tenemos que ir los 4. ¿Vámonos?» «Sí, por favor, vamos, vamos», respondió Berta. La ruta que se debía seguir, de unos 500 metros aproximadamente, no era muy cómoda para automóviles debido a lo estrecho de las calles, por lo que una caminata a paso vivo resultaba ser la mejor alternativa. Se avanzaba bastante rápido, y con el ejercicio se combatía un poco la frescura de la noche que ya asomaba. No había ningún sistema de timbre o campanilla en la puerta. Un fuerte llamado, casi un grito, era la opción más segura de ser atendidos. Cuando Elena les mostró la casa, deteniéndose de improviso frente al número 22 del pasaje Santa de Elmira, Berta y los 2 caballeros se quedaron mirando. Ella estaba segura de que alguno haría el llamado, pero pasados unos segundos, ninguno se animó. Luego, en el momento en que Manuel dijo «Yo llamo», Elena lo interrumpió. «No, caballero», dijo Elena, levantando su mano izquierda a la altura del pecho de Manuel y mirando a Berta directo a los ojos. «Es usted la que tiene que llamar, Bertita». «¿Yo?» «Usted, solo usted», respondió Elena. «Esto que traen los caballeros está dirigido a usted. Se siente, es usted la involucrada. Ellos no. Ellos solo la custodian, la protegen. Así que llame con un tono fuerte. Debe ser un solo grito, y fuerte. Dele, llame nomás, con energía». Ahí parados, entre ellos, no había más que silencio, nerviosismo e incredulidad. Casi se podían oír las respiraciones entrelazadas con los latidos de sus corazones. Seguro que dentro de cada uno eso era lo que se escuchaba. Berta y sus 2 protectores solo eso escuchaban. Segundos después de la indicación de Elena, Berta llamó tal como se lo indicó. «¡Aló!». Esperaron, intentando escuchar alguna respuesta, algún ruido o indicio de vida en aquella casa. «Parece que faltó fuerza», dijo Alberto, como tratando de romper el tenso momento con aquella broma liviana. «Sí la oyeron, no se preocupe. Debemos esperar. Por favor, tengan paciencia», dijo Elena, a lo que todos asintieron. La espera continuó por varios minutos. Elena no pronunciaba palabra, solo miraba la bolsa, intentando mantenerse alejada, dando pequeños pasos cortos cada vez que el portador se movía. De pronto, el ruido de una cerradura de puertas, seguido del chirrido amargo de un par de bisagras oxidadas, hicieron eco en los 4 visitantes. Con esfuerzo, miraron curiosos hacia el interior, buscando a quienes los recibía, sin tener éxito. «Vamos, pasemos, ahora sí podemos entrar», dijo Elena,
mientras metía la mano entre los barrotes y desplazaba el cerrojo de la puerta de calle. ¿Ella sabía que podíamos pasar?, se preguntaron los otros tres. En efecto, Elena tenía clarísimo cuándo entrar. Solo esperaba la señal para hacerlo. Desde el cerrojo que manipuló Elena hasta la puerta que se abrió, los separaban unos 8 metros. Tras avanzar 2 o 3 pasos, los fue recibiendo el tenue alumbrar del zoquete que colgaba bajo el alero de la entrada. Sin percatarse al principio, al seguir avanzando, se vieron inmersos en un antejardín tapado de árboles, flores y plantas. Toda esa vegetación se entremezclaba con un sinnúmero de maceteros de greda que adornaban el lugar, algunos vacíos y otros rotos, y de todos los tamaños y formas. Se podían ver dispuestos por todas partes, incluidos los bordes del sendero de acceso. Un sendero angosto, bastante malogrado, formado mediante la disposición aleatoria de trozos de vereda de corte irregular, que más parecían pedazos de concreto sacados de alguna pila de escombros. Eran elementos para nada espectaculares en lo estético, pero que cumplían muy bien su objetivo. Por favor, dejen su carga justo ahí, sobre la tabla que está a su derecha, caballero, indicó la anfitriona, con una voz suave y calmada, mientras los miraba acercarse apoyada en la puerta. Los estaba esperando. Sean todos bienvenidos. Pasen adentro, por favor. Siguiendo las instrucciones, Manuel dejó la bolsa y se dispuso a seguir a los que, caminando con cuidado, ya avanzaban entre las plantas. Uno a uno fueron recibidos e invitados a pasar. Alberto y Elena entraron primero. Les seguía Berta, pero la dama le indicó que esperara. Berta se detuvo y se apartó para dar paso a Manuel, que medio acelerado y saludando a la pasada, entró y se ubicó al costado de Alberto. Entonces, con toda la calma del mundo, la dueña de casa se acercó a Berta y tomó sus manos de manera firme y delicada, acariciándolas con sus pulgares por encima. Luego de unos segundos de mirarla en silencio, le habló. ¿Cómo está, Bertita? ¿Cómo se siente? Sí, bien, gracias, respondió ella, sorprendida por la atención que recibía. Lo sé, le dijo la dama, a la vez que daba una suave palmada sobre sus manos. Adelante, entre por favor, pase por acá. Casi por inercia y basados en los gestos e indicaciones hechas por la señora, en orden fueron rodeando la singular mesa que marcaba el centro del living de la casa. En un rincón, hacia el lado más alejado de la puerta, un pequeño armatoste de 4 patas mantenía algunas brasas a medio apagar que entibiaban el sector. Faltaban semanas para primavera, por lo que las noches se seguían siendo bastante frías. Bertita, Elena me contó su problema, dijo Teresa, la dueña de casa, mientras se acomodaba en su asiento. Ah, sí, mi problema, el asunto ese, respondió Berta, invadida por los nervios. Manuel y Alberto se mantenían sentados y en silencio. Elena, mientras se iniciaba la conversación y sin que nadie se percatara de aquello, había pasado directo a la cocina. Es que no sabemos de qué se trata, por eso necesitamos ayuda, ¿sabe? No se preocupe, Bertita, ese asunto se va a resolver. No es simple, le digo al tiro, pero tranquila que se va a resolver. Yo le voy a ayudar. Nadie entendía nada. En cosa de minutos y luego de una tranquila caminata, de pronto se vieron sentados alrededor de una mesa, hablando de cierto asunto que no era simple y que sí se iba a resolver. Así de drástico había sido el giro de la situación. Nadie entendía nada,
pero cada uno ya sospechaba en qué dirección apuntaba tal asunto. Y por supuesto que aquel asunto, vaya que sí les asustaba. Yo siento cosas, percibo cosas, Bertita, energías, dijo la dama, muy segura de sí misma. Y ese muñón que traen en la bolsa viene cargado. Usted es quien tenía que recibir esa carga. Esa maldad era para usted. ¿Cómo, señora Tere? ¿Cómo que viene cargado en mi contra? Preguntó Berta, con tono afligido, tartamudeando incluso. Envidia, Bertita. Nada más que envidia. Por eso le mandaron esa cosa. ¿Me la mandaron? Dice usted. ¿Pero quién me mandó eso? Preguntó Berta, casi llorando. Los varones se miraban uno al otro. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad y rabia. Se mantuvieron así en silencio, atentos. Usted sabe quién fue, Bertita. Usted a ella la conoce muy bien. Tras 3 o 4 frases pronunciadas, Teresa ya había aclarado varias de las dudas de los visitantes. En pocas palabras, aquel elemento venía cargado con un mal direccionado a Berta, provocado por la envidia que una mujer le tenía, una mujer a la que ella conocía. ¿Pero quién diablo me mandó esa cosa? ¿Y por qué? ¿Por qué me hacen eso? Yo no le hago el mal a nadie, señora Tere, preguntó Berta, asustada, apenada y sin entender el fondo del asunto que le golpeaba el alma. Bertita, debe entender que el bien y el mal existen, respondió la anfitriona, así como nosotros mismos. El bien y el mal son parte de la naturaleza y juntos son un equilibrio. Uno no puede existir sin el otro. En el universo, todo tiene un equilibrio que es necesario y el bien y el mal, por supuesto, son parte de ese universo. Muy atentos, los visitantes oían lo que la dama decía. En ese momento, Elena apareció trayendo en una bandeja 3 tazas de té. Eran para ella y los varones. Mientras servía la infusión, que bastante bien venía al cuerpo a esa hora, Teresa se puso de pie y caminó hacia el pasillo que quedaba hacia la derecha de donde estaban conversando, invitando a Berta a seguirla. Berta, sin titubear, la siguió. Al llegar al final, una cortina de felpa azul cubría la entrada a la última habitación. Apartándola suavemente con su mano izquierda, Teresa abrió la puerta e ingresó, haciéndole camino a Berta, quien la seguía a tientas. Luego de cerrar la puerta, nada más se escuchó. No se preocupe, Manuelito, dijo Elena. Ella va a estar bien. Están conversando y por eso necesitan privacidad. Descuide. Se entiende, señora Elena, respondió Manuel, inquieto porque los minutos avanzaban y no había indicios de que Berta apareciera de vuelta. La caminata de retorno fue muy diferente. Ya no había bulto que cargar. Se despidieron de Elena con un fuerte abrazo y la promesa de volver a visitarla muy pronto. Todo volvía a la normalidad, a esa misma normalidad que se vivía hasta antes de encontrar el extraño muñón. Al menos eso esperaban todos. Aquella noche al volver a casa, Berta no habló con nadie respecto de lo conversado con Teresa en la habitación. Solo tenía que seguir su vida e intentar olvidarse del hecho. Con el tiempo, según le dijo la dama, la misma vida aclararía sus dudas y le respondería todas las preguntas que le atormentaban. Solo tenía que esperar. Berta confió y esperó. Habiendo transcurrido algunas semanas de rutina diaria simple y tranquila, su teléfono sonó. Hola Bertita, ¿cómo estás? La voz al otro lado del teléfono le saludaba. ¿Emma?
Hola, qué sorpresa, respondió Berta, después de descifrar de quién se trataba. Me alegra mucho escucharte. ¿Está todo bien por allá? Eh, sí, todo bien, respondió Emma. La tía y el tío están bien, y las chiquillas igual. Solo la Andrea está medio enferma. ¿La Andrea? ¿La señora del Julio? Preguntó Berta. ¿Pero qué le pasó? No se sabe todavía, pero no está bien, Berta. No está nada de bien. ¿Cómo que no está nada de bien? Si Andrea siempre ha tenido buena salud, desde chica siempre ha sido como un roble, no entiendo eso que me dices. ¿La llevaron al médico? ¿Y qué dice su mamá? Preguntó Berta, incrédula de lo que estaba escuchando. No la encuentran nada, Bertita. Ha ido 2 veces al médico. Ayer fue la última vez que Julio la llevó al hospital. De repente le llegan vómitos y dolores de espalda, como espasmos fuertes, y ahí parte el Julio con ella al hospital de nuevo. No le han dicho nada, no le han hecho nada, ni al Julio ni a la señora Jimena. Es súper raro, no entiendo, dijo Berta. La última vez que supe de ella fue hace como 3 semanas. Estaba bien. De hecho, era ella la que estaba muy preocupada de cómo estaba yo. Y ahora resulta que está mal. No entiendo cómo tan rápido pasó esto. De pronto, un recuerdo fugaz pero sólido hizo detener a Berta en su hablar. El recuerdo de aquella noche en que habló con la señora Teresa, de aquella charla a puerta cerrada, de lo que ella le dijo que iba a pasar. Ya casi lo había olvidado. Aquella vez, Berta salió convencida de que ningún mal le iba a afectar y que debía centrar su energía vital en seguir su vida y dejar atrás el susto e incertidumbre que la aparición del muñón le había provocado. Tenía que seguir viviendo por los suyos, y así lo hizo. ¿Qué le pasó, Bertita? ¿Me escucha? No le oigo. Se quedó como muda, oiga, preguntó Emma, preocupada por su amiga. Aún la oía respirar al otro lado de la línea. Berta mantuvo silencio por unos segundos. Respiraba y pensaba. Repasaba en su memoria los detalles que escuchó de Teresa sin dar crédito a lo que a su mente le iba mostrando. No se podía convencer. Bertita, quien le mandó esto es una dama, y no lo hizo sola. Fue otra mujer la que la ayudó. Esta persona es de estatura baja, pelo negro y largo, blanca de piel. No es fea y tiene cierta limitación en un brazo, como que lo mueve poco. Ella la envidia, la cela, le tiene celos a usted por un hombre. Usted conoce bien a ese hombre, pero no hay deseo ahí, hay cariño. Pero ella no entiende. Ella quiere que usted sufra. Esto se le va a devolver a ella. Usted se va a enterar de algún modo de eso. Así funcionan estas cosas, Bertita. No es cosa suya o mía. Estas cosas no se anulan, no desaparecen, se redirigen al punto de origen. Ella va a recibir lo que era para usted. Berta, ¿me escucha? Se cortó, parece, murmuraba Emma, que aún esperaba. Sí, te escucho bien. Disculpa, Emma, acá estoy. Estaba algo distraída, pensando, respondió Berta por fin. Cuéntame una cosa, Emma. ¿Cómo va el tema del brazo de Andrea? ¿Se operó finalmente? No, Bertita, se iba a operar, pero no tuvo el dinero. Y ahora con esta cuestión rara que le dio, su problema empeoró. Casi ni lo mueve. ¿Por qué pregunta, Bertita? Pensé que sabía. Por nada, Emma, por nada. Solo preguntaba. No podía decir otra cosa. Al parecer, lo que Teresa le había dicho que se estaba cumpliendo. Todo coincidía. Cada detalle que revolvía su cabeza llegaba a la misma persona, Andrea. Berta lo lamentó muchísimo porque la conocía desde hace años. Sin llegar a ser grandes amigas,
tenían una cierta cercanía más bien sana, casi familiar. Al menos así lo creía ella. Andrea era esposa de Julio, un amigo, un medio primo de Berta, con el que se conocían desde sus tiempos de infancia. Las siguientes 2 semanas no fueron nada positivas para Andrea. Sus espasmos aumentaron de intensidad y frecuencia, lo que la mantuvo entrando y saliendo del hospital sin tener un diagnóstico que eliminara dudas o que los preparara para lo que venía. Andrea falleció la madrugada del 2 de septiembre, producto de una falla multisistémica. Al menos eso quedó plasmado en su certificado de defunción. Lamento mucho lo que sucedió, Julio, de verdad. Debes ser fuerte, ¿sí? Decía Berta, mientras le daba un abrazo de pésame en el velorio de Andrea. Sí, Berta, sí lo sé. Se fue sin que pudiéramos ayudarla, respondió el hombre. El único consuelo que nos queda es que ya no sufre y que ya está descansando. Muchas personas llegaron a despedir a Andrea. Su casa no daba abasto. Había mucha gente, pero faltaba alguien. Berta se dio cuenta de su ausencia y en cierto momento, y tratando de no ser imprudente, consultó por la madre de la difunta, la señora Jimena. En un principio asumió que estaba descansando bajo efectos de calmantes o conversando con alguien en otro lado de la casa, recibiendo el apoyo necesario en esos momentos difíciles. Pero estaba equivocada. La dama llevaba casi 2 días hospitalizada por espasmos y dolores fuertes de espalda y vientre, sin diagnóstico claro y con pocas esperanzas de vida, producto de lo avanzado de su edad. Y no lo hizo sola, fue otra mujer quien le ayudó. Frase simple, pero con tremendo significado, que al recordarla hizo entender a Berta en definitiva que sí, el mal existe y es posible desearlo a otra persona, independiente del motivo que te lleve a eso. Existe y puede llegar a niveles insospechados. Ahora, con la noticia de la hospitalización de la señora, se termina de aclarar el cuadro para Berta. 2 mujeres le habían enviado tanta maldad que, de no haber pedido ayuda, habrían sido ella y probablemente su esposo Manuel los que estarían siendo velados. Para Berta, sin tener más pruebas empíricas que el detalle que Teresa le dio durante aquella charla, todo apuntaba a Andrea y a su madre, la señora Jimena, como las autoras intelectuales y materiales. Tal como dijo Teresa, el mal no desaparece, solo se redirige y retorna a su punto de origen. Fue el tiempo el encargado de demostrar aquello. Berta volvió a su casa dando gracias a Dios por seguir viviendo, pero con un tremendo dolor en el corazón. Con el tiempo se enteraría, confirmaría que Andrea siempre tuvo celos, desde el día en que la conoció. Siempre tuvo celos del apego y cariño que se tenían ella y Julio. Berta volvió a su casa, abrazó a su esposo y siguió su vida. Jimena, tras 8 días de hospitalización, falleció. Fin. Estimados amigos, este ha sido mi relato Tanta maldad. El segundo que escribí mientras trabajaba en mi libro Contigo pan y cebolla. El segundo de mis relatos en mi libro 7 relatos breves de suspenso y terror. Como ustedes pudieron escuchar, Berta fue víctima de envidia, pero más que ser víctima de envidia, fue víctima de una enorme maldad que solamente quería eliminarla, mandarla al otro mundo. ¿Por qué? Por celos, así de simple. Así como este caso, allá afuera
Hay mucha gente que ha vivido cosas similares. Hay mucha gente que las ha superado. Pero hay otras gentes que no. Hay otras personas que no. Que lamentablemente han sufrido y han terminado mal. Muy mal. Espero sinceramente que les haya gustado. Recuerden, este es el segundo relato. En cronología, de los 7 es el segundo que escribí. Y queda solo uno, el primero, con el que partió todo, la señora. Ese relato me significó el punto de partida para este pequeño pero significativo proyecto de mi vida. Espero compartírselos pronto y con eso dar cierre a este pequeño ciclo de lecturas completas, que espero que les haya agradado, que les haya parecido interesante. Por ahora, continúen su vida. Reflexionen, cuídense, quiéranse mucho. Y si en alguna ocasión se ven metidos en un tema similar, recuerden, busquen ayuda. El mal no desaparece. O se asume o se redirecciona. ¿Ok? Soy Víctor Manuel Arcaste, escritor. Y recuerden, cuídense. El terror está allá afuera.